Éxito 100.9. Sonidos en primera fila. El siguiente es un programa informativo, una producción nacional. A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgos de desastres. En el programa buscamos contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y lo hacemos con el lema para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. En el programa de hoy trabajaremos para todos ustedes Andrés Plusca, quien es el responsable del control técnico de este espacio. De la edición y el montaje se ocupa Gerardo Montes. La jefatura de programación tiene al frente a Marcolina Castillo. En la dirección de Éxitos 100.9 se encuentra Enrique Torres. Como asesor de los contenidos del programa nos apoya el doctor Alejandro Liñayo. Estaremos como productores y moderadores, quienes habla Adelfo Solarte, CNP 8965, Productor Nacional Independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y el PNI 22591. Bueno, como siempre les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Igualmente, las maneras, los caminos, los contactos que usted puede establecer con información a todo riesgo. Uno, por supuesto, sintonizándonos todos los viernes a través de la señal de Éxitos 100.9. También puede hacerlo por internet. Usted va a la dirección éxitos109fm.com.ve y nos puede escuchar igualmente. Aquí es para merideños, venezolanos o cualquier parte del mundo, pueden sintonizarnos. Y si lo que usted desea es escuchar programas grabados, les decimos que en la página www.sigir.org, SIGIR se escribe con C y con G, usted puede conseguir en la sección novedades todos los programas que hemos realizado y están allí depositados. Puede acceder de manera gratuita, puede bajarlos, puede escucharlo, puede compartirlo. De eso se trata, de poner este conocimiento al alcance de los ciudadanos. Sí, Adelfo, y también podemos intercambiar opinión a través de nuestro correo a todoriesgo@sigir.org. También tenemos otro correo, infatodoRiesgo@gmail.com. También nos pueden seguir en Twitter en @infatodoRiesgo. Y así damos inicio hoy viernes 30 de marzo al programa número 69 de Información a Todo Riesgo. Y este programa lo vamos a utilizar para darle como una especie de cierre. Este fue un mes de marzo que ustedes saben que estuvo marcado por el tema sísmico, por el hecho de estarse conmemorando los 200 años del terremoto de 1812, acto que se cumplió el pasado 26 de marzo. Bueno, entonces durante todo este mes estuvimos con programas especiales. Por aquí han desfilado Stephanie Clarica, la doctora Cris Palme, la doctora Teresa Guevara, y todos hablando del tema sísmico. Hoy no va a ser la excepción y queremos darle un cierre a este mes sísmico con la presencia de un distinguido invitado que nos va a ayudar un poco a saber si podemos hablar de progreso latinoamericano en cuanto a enfrentar la amenaza sísmica y si esa lectura latinoamericana la podemos traspolar también a Venezuela. Así que vamos a pasar ya a nuestra primera sección. Con los especialistas. Y con los especialistas hoy estamos con un invitado. Él es Miguel Salvatierra, él es arquitecto graduado en la Universidad de los Andes, actualmente es profesor de Arquitectura de Seguridad en la Universidad de los Andes. Es cofundador de Fundapris, también es cofundador de Protección Civil Nacional. Tiene 35 años trabajando en la prevención de desastres y ha participado en labores de rescate y recuperación en 14 países de América Latina, también del Caribe, África
Europa y Japón. Así es, y como bien lo decíamos, profesor Miguel Salvatierra, le agradecemos encarecidamente cuando llegó acá a la emisora el hecho de haber sacado tiempo para compartir con nosotros, cosa que nos alegra. Además tenemos mucho tiempo conociéndonos y sabemos de su discurso tan interesante, y creemos que una persona como usted le puede dar, digamos, un sentido de cierre a este mes que hemos estado hablando de los sismos. Y ya Nilsa leía pues su dilatada experiencia allí, lo que leyó Nilsa es apenas una parte, pero nos permite saber que estamos frente a una persona que nos puede dar una lectura un poco más amplia para y luego para con esa amplitud caer en el tema venezolano. El profesor Miguel Salvatierra estuvo, por ejemplo, en el terremoto de México en 1985, que fue uno de los más devastadores y está anotado en el historial sísmico latinoamericano como uno de los más fuertes. Marcó un punto de inflexión ese terremoto. Recientemente México también volvió a sufrir los embates de un sismo de 7.9 de magnitud, pero sin embargo no pasó mayor cosa. Queríamos partir de esa primera experiencia suya en México y esta situación comparativa que nos permite el reciente sismo, para preguntarle a usted si, salvando las diferencias de esos eventos, podemos presumir que México mostró una mejor preparación. ¿Es esta percepción cierta? Bueno, gracias Adelfo, gracias Nilsa por haberme invitado al programa. Bueno, yo lo que quiero decirles es que efectivamente en el tiempo en México se adoptaron algunas políticas públicas, ¿verdad? Como el caso de crear una Secretaría de Protección Civil, que es la especie de un ministerio. Esa Secretaría de Protección Civil desarrolló todo un proceso de capacitación pública y de preparación de la población, más no ha intervenido de manera masiva en la reducción de la vulnerabilidad física desde el punto de vista de las edificaciones. Eso significa de que en los próximos eventos a lo mejor la gente va a responder adecuadamente frente a otro evento de cierta envergadura, y es muy probable que se reduzcan los daños humanos, pero también es muy probable que los daños materiales se mantengan en igualdad de condiciones. Eso depende muchísimo de donde ocurre el sismo, las características del suelo, las características de las construcciones, las alturas de las edificaciones. Ustedes se dieron cuenta de que lo que estaban pasando por los medios de comunicación, las edificaciones en Guerrero, a excepción de las edificaciones turísticas, eran edificaciones relativamente bajas, ¿no? De 4 o 5 pisos. Y el resto de los edificios eran edificios altos, que eran las edificaciones hoteles, algunas instalaciones de carácter empresarial, que no sufrieron daño y que la gente salió organizada. Inclusive se podía observar de que salían con el cartelito, ¿no? Grupo 16, sí, concentrarse en el tal sitio, ¿no? Y en las plazas ya tienen instalado, en vez de ponerle no pise la grama, también tienen otros avisos que dicen zona segura para caso de sismo. ¿Ok? Y eso ayuda muchísimo a reducir los daños. Y esas son medidas que se deben de tomar en todos los países de América Latina, pero solamente se han venido tomando en aquellos países donde el desastre los ha castigado de una manera tal, que han tenido que responder para proteger a su población. Yo me acuerdo que cuando el terremoto en México en 1985, el gobierno mexicano se negó por razones de orden político y por razones de orden social, a aceptar la cifra de las pérdidas humanas, ¿verdad? Ya nosotros teníamos un inventario porque la fotografía de satélite que nos mandaban a nosotros de la NOAA, de la Organización del Espacio y de la Atmósfera de los Estados Unidos, nos las mandaban en láminas de 1 metro, 1,50 m, fotografías muy ampliadas para poder estudiar los daños y saber la densidad de daños por hectárea, ¿no? Y ya nosotros teníamos una idea de que se habían caído más de 3.000 edificios, ¿no? Pero esa percepción siempre, esa es una actitud propia de casi todos los gobiernos. Lo primero que saltan hay como una negación inicial. Parece que es un asunto, no sé qué se gana. ¿Qué ganan los gobiernos inicialmente? Bueno, lo que está demostrado, y lo han estudiado los antropólogos y lo han estudiado los sociólogos, es que un evento natural de cierta magnitud que produzca daños, pérdidas tanto materiales como humanas, produce un estado de depresión colectiva, ¿verdad? Y la tendencia es revertir ese proceso de depresión colectiva, ¿entiendes? Para los fines de que la población no caiga en ese estado de letargo, hay que mantener la estructura productiva del país por encima de todo, independientemente de los daños que hayan ocurrido. Esas son las primeras tendencias. Pero se ha venido marcando como una situación
yo diría que autoritaria, pues de que los gobiernos se ofenden si algún periodista les pregunta, mira, ¿cuántos muertos definitivamente hay? Pues? O sea, ¿cuántos edificios se cayeron? ¿Cuántas escuelas están comprometidas? ¿No? Ya. Miguel, para precisarles a los oyentes, el terremoto del que estamos hablando recientemente, el de Guerrero, Oaxaca, ocurrió el pasado 20 de marzo, a las 12:02 del mediodía, hora local de esa zona de México, con una magnitud 7 de la tarde aquí en Venezuela. 7.8, más o menos profundo, ¿no? 152 kilómetros, tal vez eso hizo que no fuese tan devastador. Sin embargo, al final se contabilizaron 2 pérdidas humanas, 125 réplicas, 14 lesionados, pero en términos generales, pues la gente, pues un poco desde afuera, como que alabó ese comportamiento. La respuesta, ¿no? Sí. Ahora, usted estuvo en 1985. En ese momento, ¿cómo operó la respuesta del Estado? ¿Usted estaba allí? Bueno, la respuesta del Estado fue organizar a la población para que no entraran en situaciones de crisis y elevar el estado emocional de la población. Por ejemplo, todas las avenidas fueron sembradas de televisores para que la gente viera las reediciones de los juegos de fútbol, porque acuérdense que 85 y el campeonato mundial de fútbol estaban de inmediato, ¿no? Sí, entonces el gobierno instaló televisores a lo largo de las avenidas, ¿no? Se decretó que los tamales y las comidas mexicanas típicas era de reparto gratuito, de eso nos alimentamos nosotros. Entonces eso ayudó de alguna manera a integrar y a paliar, a integrar primero en primer lugar a la familia y en segundo lugar a remotivar al mexicano. Por ejemplo, los rancheros, los cantantes de los mariachis, los mariachis salían cantando "México no se rinde", ¿no? Una canción, una ranchera muy famosa en México, y eso lo sacaban por todas las televisoras, por todas las emisoras, la ponían cada rato. Es como que tú pongas el alma llanera cada 3 minutos. Entonces eso remotivó a la población, y la población, a pesar de que no estaba participando, porque esa es otra cuestión que hay que aclarar, la población mexicana no participó en las labores de rescate, porque el gobierno se lo restringió. Ahí participaron puras delegaciones externas, con equipos muy especializados, y fueron incorporándose progresivamente en la medida en que se iban requiriendo recursos humanos para poder trabajar en los edificios. Ahora, ¿cómo se hace esa solicitud de ayuda? Usted forma parte de esa delegación venezolana. ¿Cómo hace? ¿El gobierno los pide? ¿Ustedes voluntariamente se ofrecen? ¿Cómo fue esa llegada a ustedes? Para esa época fue espontánea. Pues nosotros lo que hicimos fue que reunimos un grupo de 150 personas, más o menos teníamos una información muy ligera de lo que había ocurrido. Le pedimos al apoyo a la línea aérea, a una línea aérea, a Viasa, nos facilitaron un avión y nos llevaron a México. En definitiva, volamos en el primer vuelo, el primer grupo salimos en un avión privado, llegamos a México como a las 11 de la mañana, hora de allá, y el segundo grupo llegó a las 8 de la noche, eran como 200 y pico de personas del metro de Caracas, de CanTV, ingenieros que se ofrecieron voluntariamente. Y allá nos tuvimos que organizar, pues. Allá nos tuvimos que organizar porque como llegaron en el mismo avión, en un avión oficial de la línea bandera venezolana, tuvimos que organizarnos y se nombró un coordinador de misión, se interactuó con el embajador, porque todas las delegaciones llegaron de esa forma. Eso no está resuelto en América Latina, todavía. O sea, no hay una oficina de coordinación de la respuesta, ¿no? Ni en la OEA, ni por ejemplo, con el caso de Haití, pues. En el caso de Haití, los países dieron una respuesta de manera desarticulada al principio y que hubo que articularla en el sitio, ¿no? Pero eso no está resuelto. Entonces, ahorita con la creación de la UNASUR, que es UNASUR, UNASUR es... la creación de la organización esta de los países de América Latina, la nueva, que están creando paralela a la OEA, o que va a reemplazar a la OEA en un futuro, hay la necesidad de crear una unidad técnica de respuesta para casos de desastre. Y no solamente de respuesta, de prevención de desastres, que ayude a resolver el problema y articular todo lo que son las normas de prevención. Oye, qué bien que a nivel internacional, ¿no? Profesor Salvatierra, otro evento, así como México tuvo recientemente pues la posibilidad de marcar un poco su actuar frente a un evento de una cierta magnitud, Chile en el 2011, pues aparentemente es tomada como una lección importantísima dentro de lo que es el contexto latinoamericano,
y mundial de respuesta positiva. Recordemos que Chile fue uno de los terremotos de mayor magnitud. Sin embargo, pese a que el número de muertes fue 500, se asocian la mayoría a los tsunamis no advertidos, pero la respuesta en general desde el punto de vista constructivo, urbano y de cierta movimiento del gobierno, de las instituciones, aparentemente fue positivo. A Miguel Salvatierra, ¿qué le dice Chile? Bueno, Chile tiene todo un historial desde el punto de vista sísmico. Acuérdate que en Chile ocurrió un terremoto en 1985, el 3 de febrero, ¿verdad? Estaba el gobierno de Pinochet en ese momento. Nosotros fuimos a Chile y nosotros fuimos votados de Chile, expulsados de Chile. O sea, sí, pero ¿cómo fue eso? No nos dejaron actuar, pues. Pero ahorita en el 2001. No, en el 85. Bueno, sí, claro. En el 85 los expulsaron porque sencillamente a alguien se le ocurrió entregar la donación venezolana, todo el equipo que se llevó y todas las comidas que se llevó, y habló de, esta es una donación del pueblo de Venezuela, democrático de Venezuela, y a utilizar la palabra democrática, nos pusieron en el aeropuerto. Tuvimos que volar a Perú, pasar 2 días en Perú y regresarnos para Venezuela. Esa es otra historia, ¿no? Pero lo cierto es que la diferencia entre el terremoto de 1985 y el de hace un año en Chile, y el que ocurrió recientemente, pues hubo otro recientemente, sí, claro, es que la gente se ha venido preparando. Y el gobierno chileno, la Oficina Nacional de Emergencia, el Ministerio de Relaciones Interiores chileno, que se llama ONEMI, ha venido desarrollando toda una acción de carácter público en materia de educación pública, ¿no? Que eso ha ocurrido en México. Eso significa que la educación pública masificada como una política de Estado en la prevención de desastres da resultados. Entonces, eso da resultados. Entonces es una buena noticia. Bueno, eso da resultados. Eso se está aplicando, yo acabo de regresar del Perú, eso se está aplicando en el Perú. En el Perú, por ejemplo, la nueva ley obliga a que en los edificios se coloque la cantidad de personas que ocupan ese edificio, sea de oficina, sea comercial, sea cine, para efecto de que en el momento que se produzca, ellos están conscientes que hay muchos edificios mal construidos, que va a colapsar, que los niveles de vulnerabilidad no se han bajado, ¿verdad? Porque son construcciones muy malas, y eso pasa en Caracas, pasa en Panamá, pasa en Costa Rica, pasa en cualquier país, sí, en Bogotá, en donde ve que, y eso es responsabilidad, la mala construcción es responsabilidad de los gobiernos locales. Porque si los gobiernos locales no se proponen como política pública reducir la vulnerabilidad en las construcciones, y eso significa exigir más, ¿verdad? A los constructores, sí, claro, obviamente. Controlar más, controlar las densidades, controlar los materiales con que se construyen, los revestimientos de los edificios, ¿verdad? Es insólito, por ejemplo, que en Venezuela se esté utilizando vidrio que no es de seguridad de manera masiva para revestir fachadas. Es una cuestión estética. Claro, y entonces imagínate un sismo de 7.5, que un edificio derive muchísimo porque está mal diseñado o se le produce un efecto torsional porque los núcleos de circulación o los núcleos rígidos están mal ubicados. Y entonces todos los vidrios, por la compresión del plano del vidrio, van a tender a explotarse. Entonces eso es una cuestión que las alcaldías tienen. En el caso venezolano, las alcaldías, en el caso de México, ahí tienen otro nombre. Y en el caso de Colombia son los departamentos, pues, ¿verdad? Y entonces ellos tienen de alguna manera que ser un poco más exigentes. Por eso que yo planteo, mi tesis es que se debe estandarizar las normas en cuanto al control de riesgo. En el tema latinoamericano. En América Latina. Aprender, digamos, hacer como una sumatoria de todas esas experiencias, desde la Haití y sus terribles consecuencias, pasando por Colombia, que también tiene bastante que decir en el tema sísmico, claro, Nicaragua, Centroamérica, México, claro, y obviamente Chile y el resto de los países que conforman el área andina, ¿no? Todos los que estamos ahí sobre la cordillera. Miguel, sí, para precisar. Para decirte una cosa. Ajá. El planteamiento está en que todos los países deberían tener un protocolo común, adecuado a las características propias de sus ciudades. Por ejemplo, Perú tiene un problema de que el 80% de la construcción es de adobe. ¿Okay? Adobe trenzado, pues esa fue una de las cosas que yo fui a observar, pues. Y son casas de 2 pisos, que son muy precarias. La respuesta es muy precaria para caso de un terremoto. En las áreas urbanas, ellos están tomando medidas para efectos de reducir el daño humano, ¿no? Sobre todo organizar a la población para que pueda evacuar los edificios, pueda salir a las áreas verdes, las tienen bien demarcadas, ¿verdad? Tienen demarcados los edificios identificados con la cantidad de gente que los ocupa.
Y esas son medidas muy sencillas que uno las puede tomar aquí. Muy bien, vamos a tener tiempo de seguir ampliando esto, pero esta primera aproximación, vamos a decirlo así, toques técnicos a la situación latinoamericana nos van a permitir ir llegando al tema que nos por cercanía nos interesa, el caso venezolano y el merideño. Entonces vamos a hacer una breve pausa y regresamos con información a todo riesgo. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bien, continuamos en información a todo riesgo a través de Éxitos 100.9 y hoy podemos hablar de progreso latinoamericano a la hora de que se presente una amenaza sísmica. ¿Se puede hablar de eso? Bueno, según lo que se desprende de esta primera intervención de nuestro especial invitado, el profesor Miguel Salvatierra, puede ser que sí, Chile ha mostrado que sí, ciertas políticas pueden ser exitosas, el caso de México, y bueno, esto, bueno, en términos generales, uno lo celebra como latinoamericano que se estén dando esto. Sin embargo, hubo un episodio en España el año pasado, exactamente el 11 de mayo, el terremoto de Lorca. Terremoto, por decir más por los efectos, porque realmente fue un temblor de magnitud 5.1, vamos a decir en términos generales como que manejable para cualquier sociedad moderna. Sin embargo, tuvo una característica, que en buena parte, se habla hasta de un 80% de la estructura de la ciudad de Lorca, en la región de Murcia, al sur de España, sufrió daño. Es decir, fue como un golpe al entusiasmo y al decir, bueno, ya la sociedad moderna pues puede paliar la situación con terremotos fuertes. Sin embargo, Lorca dijo, un momentito, un terremoto de 5.1 puede develar vulnerabilidades ocultas en una ciudad que se creía podía soportar mejor este tipo de evento. En el caso del profesor Salvatierra, ¿cómo podemos leer entonces a Lorca antes de entrar al tema venezolano? Mira, el caso de Lorca, Murcia, en España, es muy particular. Sencillamente porque, primero que la actividad sísmica allí estaba prácticamente, había desaparecido, no desde el punto de vista geofísico, sino que históricamente el anterior terremoto había hecho que se olvidara la población de lo que podía ocurrir ahí, ¿no? En segundo lugar, el problema de la construcción. Esas son ciudades, lo que se destruyó, lo que se dañó realmente en Lorca, pues no es que se cayó el 80%, no colapsó el 80%, hubo daño a nivel de tabiquería, cristalería, escaleras, vialidad, rupturas en las calles, ¿no? La particularidad es que esa era una ciudad cuya edad de construcción promedio de las edificaciones tenía más de 60 años, 80 años, ¿no? Y entonces imagínate, todo lo que nosotros tenemos aquí en el casco central, yo lo digo así con atrevimiento, ¿no? Todo lo que tenemos aquí en el casco central de más de 80 años, indudablemente que se va a colapsar el día de un sismo, pues a excepción de lo que fue restaurado recientemente, ¿no? Donde se hizo un esfuerzo de asegurar desde el punto de vista estructural la Casa de los Gobernadores, el Museo de Arte Colonial, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo sentenciada la Biblioteca Bolivariana, ¿no? Yo la tengo súper fotografiada, pues yo quiero enseñarle el antes y el después. Ups. Oye, pero veo que están haciendo unas obras allí, no sé si te has fijado unas columnas. Colocaron unas columnas y están colocando unas verjas, unas rejas para efectos de evitar el uso nocturno, ¿no? Colateral a las discotecas que están pero mucho más arriba. Pero eso no tiene arriba. nada que ver con protección. No van a mejorar. Ahí hay un efecto que va a ocurrir, eso va a ocurrir, indudablemente que va a ocurrir. Ahí se puede producir un efecto torsional que puede ayudar a colapsar la edificación por la esbeltez de las columnas, ¿no? Entonces hay edificios que uno los estudia y llega a la conclusión de que esos edificios van a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí residencias en Mérida, aquí hay 178 edificios en condición de planta baja, libre, o sea, lo que llaman planta blanda. Eso está prohibido por la norma. Está prohibido por la norma sísmica venezolana. Pero se puede paliar, ¿verdad? Claro, no se pueden hacer y se han hecho recomendaciones de reforzar las plantas bajas con tabiquería,
¿verdad? Para efectos de evitar de que se produzca el efecto cortante, porque lo que se mueve, la gente cree que lo que se mueve es la punta del edificio, no, lo que se mueve es el terreno, y el terreno, como viene a una velocidad increíble, el suelo se mueve a una velocidad increíble en fracciones de segundo, va a producir cortes muy violentos en las columnas en planta baja. Ahora, ¿qué hay arriba? 8 o 9 pisos, ¿verdad?, de construcción, que pesa muchísimo. Eso puede llegar hasta 1000 toneladas de carga, ¿no? Y 1000 toneladas de carga dividido entre 2 toneladas por vehículo te da aproximadamente 500 vehículos armados uno arriba del otro amontonados, ¿no? Y eso es lo que se va a mover. Y eso es lo que va a destruir las columnas. Y eso es lo que puede producir el descenso vertical de un edificio 3 centímetros, 4 centímetros, la misma inercia de su carga lo va a llevar hacia abajo. ¿Ok? Lamentablemente, pues lo que te digo, hay una inanición, una inapetencia por parte de las autoridades responsables, que son los municipios, y eso es un problema a nivel nacional en la zona sísmica, ¿no? Ahora, hemos hablado de los casos donde usted ha sido partícipe, bien sea por comisión o por estudio, en todo caso, ¿no? Pero ¿cómo ve el caso venezolano en el contexto latinoamericano? Mira, el problema en Venezuela es que aquí se han aprobado leyes, por ejemplo, se aprobó recientemente la ley de gestión de riesgos, se aprobó una ley de costas, ¿verdad? Una ley de costas que establecía un retiro muy grande para proteger los bordes costeros. Y recientemente vimos que un mar de leva se llevó todo lo que estaba construido en Playa del Agua, ¿no? O sea, se tragó todo lo que había en Playa del Agua. Afortunadamente no había nadie en la playa, fue en horas nocturnas, ¿no? Entonces el mar de leva tumbó cafetines, restaurantes, kioscos de alcohol, y entonces la gente no quiere reconocer que ellos fueron los invasores. O sea, fueron los ciudadanos, las personas, los operarios de esos locales los que invadieron la playa. Y la playa va a volver. Y eso pasa con los sismos. Entonces yo soy del criterio de que nosotros tenemos que conscientemente los medios de comunicación de manera masiva, de manera articulada, porque esa es una palabra que se está utilizando mucho ahora, la articulación entre todo el mundo, hay la necesidad de ponernos de acuerdo para lograr reducir la vulnerabilidad. Eso, lo que nosotros queremos es reducir la vulnerabilidad. Exacto. Las amenazas están allí. Con educación logramos unos niveles de éxito muchísimo más elevados y reducimos el nivel de riesgo. Los economistas, los matemáticos hablan de nivel de riesgo cuando se refiere a nivel de pérdidas económicas, ¿no? Pero las pérdidas económicas en el tiempo se pueden recuperar, ¿no? Por ejemplo, con el deslave de La Guaira se perdieron 15.000 millones de dólares, ¿no? Cualquier país latinoamericano hubiera perdido esa cantidad de dinero por lucro cesante, por daño en edificaciones, por infraestructura, por vialidad. Bueno, imagínate el tiempo para recuperarse un país como El Salvador, Honduras, El Salvador, Honduras, Belice le costaría años. Ya en La Guaira se ven los cambios, pues, se ven las cosas que se están haciendo, ¿no? En muy poco tiempo, o sea, transcurrieron 10 años, ¿verdad? Uno todavía va a Nicaragua. Yo voy recién, para la próxima semana voy a Costa Rica. Uno va a Nicaragua y todavía ve solares completos de edificaciones que se dañaron, que están abandonados. Pues ahí no se ha podido hacer absolutamente nada. Del sismo de Managua. Del de Managua en el año 72. 72, imagínese usted. Ahora, profesor Miguel Salvatierra, vamos a ponerlo en contexto. Hay aspectos positivos. Usted acaba por ahí de mencionar, por ejemplo, la existencia de la ley de gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos que se tiene. Algunos especialistas la colocan en la mesa de las cosas positivas que tenemos. Si tuviéramos que enumerar esos aspectos positivos, ¿qué mencionaría usted? Además de esa ley, en caso de que considere que la ley sea también un aspecto positivo, ¿hay otros elementos allí que podamos exhibir como sociedad, como país, como nación, de cara a, vamos a decirlo así, a darle respuesta eficiente y eficaz a un evento? Claro, mira, te puedo decir, por ejemplo, que Venezuela es el único país de América Latina que tiene en su constitución, que fue aprobada en la constituyente, en el 99, el problema del riesgo, los riesgos naturales y la protección de la ciudadanía como un derecho constitucional. Exactamente. Está en la Constitución. Está en la Constitución, pues ya es un avance, pero ahora, ¿cómo implementar esos derechos? ¿Cómo garantizar de que la gente vive en zonas seguras? Bueno, ese es un proceso a largo plazo, pues. Por ejemplo, comenzar a tomar medidas, por ejemplo, con relación a la inversión de los bordes viales, pues. Los bordes viales, que al final tú no lo asocias con un desastre natural y uno dice, bueno, no, eso no importa, que invadan las carreteras, ¿no? Pero el día que se produzca un evento sísmico y tienes una cantidad de casas construidas al borde de una vía,
por descomposición del suelo, ahí se van a producir derrumbes, ¿verdad? Lo que está pasando, por ejemplo, en la Caldera, abajo entre el Villa y Mérida, ¿no? Eso es producto de la contaminación de los suelos en la parte alta, de la Palmita y de las zonas adyacentes a la Palmita, donde hace 20 años habían cochineras, y esas cochineras, tú sabes muy bien que cuando lavan las cochineras, ese material se mezcla con el suelo y eso pudre, expande el suelo, y eso es lo que está generando esa cantidad de fracturas, además de que hay fallamientos en la zona. Exacto, sí, ¿Okay? un problema permanente. Pero lo que yo quiero decir es que la visión tiene que ser integral. Verá, yo me voy mañana a ver lo que se está haciendo en el Menito, ¿no? En el plan ese de Gran Misión Vivienda Venezuela. Me voy mañana, ¿por qué? Porque eso fue un proyecto que nosotros diseñamos en el año 85 para sacar a toda la población de Cabima, Bachaquero y Lagunilla, que estaba en la zona de subsidencia en la costa oriental del lago. Eso se llamaba Plan Col, y eso lo implementamos nosotros, imagínate, en el año 85. Yo era un muchacho, pues, un muchacho 31, pero muchacho al fin y al cabo. Pero estábamos jóvenes, ¿no? Y entonces, nadie creyó en nosotros, pues, nadie creyó en nosotros. A raíz de un sismo que hubo con un epicentro localizado por ahí en el Tocuyo, un sismito pequeño igualito al de Murcia, que hubo problemas allí en el muro, en el dique, ¿no? Te estoy dando una primicia, pues ahí hubo problemas en el dique, se tomó la decisión de avanzar rápidamente con la evacuación de esas 50.000 familias que viven en esa zona. O sea, no son 3 pelagatos. Entonces, es una ciudad, claro, una pequeña ciudad. Por ejemplo, se aprobó en este periodo de tiempo, en los últimos años del año, yo diría que 95 para acá, se aprobó en la ley penal del ambiente. ¿Verdad? Lamentablemente eso no se aplica, pues. Entonces la gente te construye en taludes, te construye en pendientes muy pronunciadas y nadie controla eso, pues. Por razones que yo siempre he dicho, que mientras aquí prevalezca para la reducción de riesgo el criterio político, no vale, que eso no se puede sacar a esa gente, porque no tiene dónde construir, déjalo construir ahí, que eso no se va a caer. Si se sigue con esa actitud, va a llegar un momento que la vulnerabilidad de las ciudades venezolanas se va a exponenciar. Va a llegar a un nivel exponencial que no se va a poder controlar. Y lo que va a necesitar es una cosita así que se mueva para ponerse. Claro. Miguel Salvatierra, vamos a pedirle que nos permita un nuevo... una nueva pausa para ir a identificar, y cuando regresemos vamos a tener un tercer break de preguntas y esperamos de él también unas interesantes respuestas. A la pausa. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres, luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Bien, continuamos en Información a Todo Riesgo, pues temas de interesantísimos, todos estos que estamos tratando hoy aquí con el profesor Miguel Salvatierra. Partimos de una visión latinoamericana y nos preguntamos si estos últimos sismos, por ejemplo, el que ocurrió recientemente en Chile, del cual se refería el profesor Salvatierra, fue este pasado domingo, 6.8 de magnitud, es decir, son sismos de una consideración. Sin embargo, hubo 14 heridos solamente en este reciente sismo. Estamos hablando de hace 4 o 5 días en Chile. No pasó. Pero te doy una respuesta frente a la situación. Pero te pudiste dar cuenta que en las televisoras estaban pasando el desastre que se produjo en los supermercados, que salían latas por todos lados porque no se ha actuado en esa dirección. Porque no es solamente educar a la gente y decirle, mira, métete bajo una mesa o protégete en tal sitio. Hay que adecuar también toda la infraestructura, todo el mundo donde tú te mueves para efectos de que salgas vivo, ¿verdad? Entonces la gente corría al lado del latero, de las botellas, y aquí no se puede combinar, y aquí el zaperoco. La gente tira en el suelo porque en los estados, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales no actúan en ese sentido. ¿Cómo actuar? Reglamentar. Si tú le dices a los supermercados que tienen que tener pasillo entre los anaqueles de 2 metros de ancho, ¿verdad? Sencillamente eso mejora muchísimo la seguridad del usuario, del que está comprando, porque el sismo no te va a avisar. O sea, el sismo de golpe tú tienes una olla de Tupperware en el piso, en la parte alta de un estante, y te cae un perol de eso en la cabeza. Imagínate el daño que te produce. Entonces se te multiplica de manera exponencial la cantidad de heridos por la inadecuación de la infraestructura donde estás viviendo. Esas son medidas muy sencillas, elementales, puntuales, pero que que las tienes que tomar. Por ejemplo, en México, en Miami,
¿no? Cuando el huracán David, que se perdieron más de 400.000 viviendas, se trancó la ciudad por un detallito, que el huracán movió los semáforos y los puso en otras direcciones, entonces descontroló los semáforos y la gente no se atrevía a pasar de un lado para otro con los carros porque los semáforos se descontrolaron. O sea, un detalle, ¿no? Sí. Entonces ahora por eso es que aparecen los brazos en forma de L, que aparecen en las ciudades venezolanas, que lo aplicaron en los Estados Unidos, que son rígidos, ¿no? Sí. Y el bicho se mueve, pero está rígido hasta cierto... hasta cierto punto, ¿no? Pero no te va a girar como giraron las pérgolas, giraban los brazos esos de caña de pescar de fibra de vidrio, ¿no? Alrededor de un poste y cambiaron toda la señalización. Entonces imagínate el zaperoco por un detallito de tránsito, porque ellos interpretaban de que violar un semáforo de eso era que le aplicaran una multa o estaban cometiendo una falta. Claro. Entonces son detalles muy elementales. Que es importante que en las ciudades en las ciudades venezolanas como Mérida, San Cristóbal, Trujillo, que inevitablemente van a tener problemas, ¿verdad? Se comiencen a tomar ese tipo de medidas. Por ejemplo, la regularización de la velocidad de tránsito en las áreas urbanas. ¿Qué cuesta decir, por ejemplo, que en las ciudades no se puede correr a 120 kilómetros por hora? Sino establecer unas velocidades más reducidas para efectos de que en el momento de un zaperoco, el que está manejando entienda que los que están a pie tienen derecho a protegerse en caso de un terremoto. Por supuesto. Ahora, ¿qué podemos decir de la gente y su interpretación de lo que ve en el entorno en cuanto al riesgo? En el caso particular de Mérida, mira, la gente está desconectada de lo que es un riesgo, de lo que es el riesgo sísmico, está desconectada totalmente. Tú ves la gente construyendo, por ejemplo, en las quebradas, pero están desconectados, o sea, no lo ven como una realidad. Lo ven como como si no fuera a pasar nunca. Entonces, lo más probable es que esa gente, sobre esos grupos humanos, haya que actuar por medios de comunicación de manera masiva, dándoles instrucciones, enseñando la información, ¿verdad? Hay una discusión aquí muy teórica entre la importancia de la televisión y la radio. Yo creo que las imágenes te dicen mucho. Claro, no, por supuesto. ¿no? Porque tú le puedes poner la vibración de un sismo por radio, pero la gente no le produce absolutamente nada, no le produce ni escalofrío. Yo doy un seminario en la facultad, un seminario que se llama Arquitectura de Seguridad, y yo para sensibilizar a mis estudiantes... ¿Pones videos? La primera película que les pongo es el incendio del Joelma en Brasil, que es muy dramática, pues, ¿verdad? La segunda película que les pongo es una película de México, de Ciudad de México, donde pongo a llorar a todo el mundo, porque la película termina un niño despidiendo, diciéndole, ayúdenme a buscar a mi papá, ¿no? ¿Entiendes? Y el tipo se le escurre, el muchachito se le escurre. Entonces imagínate el impacto emocional para los estudiantes. Lo hace para que se asuma una responsabilidad profesional. Para sensibilizarlo, porque no lo creen como un hecho real. Es un mecanismo. Hay algo para ahí ya en estos últimos minutos de entrevista, porque tenemos unas noticias que leerles, etcétera, a nuestros oyentes. Pero fíjate, en el tema de Mérida, yo sumaría también un aspecto bien positivo, y es que aquí tenemos un poco de gente bien capacitada, que ha estudiado. Vamos a decir que desde el punto académico no nos podríamos quejar. La gran pregunta es cómo se articula, cómo los merideños, el ciudadano de a pie, puede hacer uso de esas grandes capacidades como la suya, por ejemplo, profesor Salvatierra, y la de muchos otros que tienen mucho que decirnos en este tema que para nosotros es crucial. Por ejemplo, recién se creó la Comisión Universitaria de Gestión de Riesgo el pasado lunes a propósito de los 200 años del terremoto de 1812. Bueno, se utilizó la fecha como para darle para impulsarlo, ¿no? Todo eso suena bastante bien. La pregunta que le dejo para finalizar, este peso académico que tiene la universidad, este conocimiento adquirido durante más de 3-4 décadas en el campo, vinculados a temas de la gestión de riesgo, ¿le sirve a la ciudad de Mérida? Yo diría que sí, realmente. Hay profesores que actúan con los estudiantes a hacer labor de campo para determinar problemas, ¿verdad? Riesgos geológicos, riesgos de inundaciones. Yo, por ejemplo, saco a mis estudiantes a evaluar edificaciones. Entonces, ahorita estamos evaluando todo lo que son depósitos de comida. ¿Y eso por qué lo hacen? Lo hacemos porque estamos conscientes de que en algún momento va a ocurrir un evento, ¿verdad? Y en algún momento, pueden ser 100 años, puede ser mañana o puede ser ahora, dentro de media hora. En cualquier momento. Entonces, para efectos de hacer recomendaciones
Y llegarle al propietario y decir, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, reforzar las columnas, aumentar la sección de las columnas. Por ejemplo, aquí hay un supermercado que tú lo ves y parece que no tuviera problemas, pero cuando te metes en el sótano es una planta blanda, pues. Tiene columnas sin paredes, pues. Y está cargado de anaqueles y depósito de comida, tiene un segundo piso con depósito de comida. Muy pesado, mucho demasiado pesado. Le sumas el peso de las losas más el peso de la comida, porque ahí no hay 500 kilogramos por metro cuadrado, eso es falso, hay más, ¿no? Y entonces es una carga que en un momento dado se va a mover, y se va a mover lateralmente, porque de paso está en una pendiente, ¿no? Entonces tiene columnas esbeltas hacia la parte de atrás. Entonces ahí va, inevitablemente va a haber daño. Así que me digan, a mí no me importa que me digan profeta del desastre o terrorista de sísmico, o desastrólogo. Lo importante es hacer la labor educativa de prevenir y de advertirle a los propietarios de esas edificaciones, mira, tomen medidas porque más adelante la pérdida va a ser muy elevada. ¿Ok? Aquí hay edificios, por ejemplo, cuyas estructuras metálicas fueron construidas hace 45, 50 años. Y es muy probable que esas estructuras estén corroídas, ¿no? Porque aquí también no hay la cultura del mantenimiento. Tú tienes que rasparla al metal y revisar a ver si eso tiene óxido, en qué condiciones está, pues cambiar las piezas esas son labores que hay que hacerlas todas las semanas, todos los meses y todos los años hasta que nos agarre el evento y nosotros podamos tener una respuesta adecuada, masivamente, para garantizar que se reduzca el daño en la población y se reduzca el daño material. Así es, profesor Miguel Salvatierra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted sabe que por aquí las puertas están abiertas cuando más adelante habrá muchos temas de los cuales sí, y vamos a ir rapidito a la pausa porque vamos a tomar unos minutitos para leerles unas noticias y algo interesante que tenemos por acá. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris, hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Bien, segmento final de información a todo riesgo. Fue noticia esta semana. NILSA, Universidad de los Andes, formalizó comisión para gestión de riesgos. Sí, Adelfo, el pasado lunes 26 de marzo el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, en sesión plena, acordó la creación de la Comisión para la Promoción de la Gestión de Riesgos de la Universidad de los Andes. La iniciativa, que venía revisándose desde el pasado año 2011, se concretó el día en el que se conmemoraron los 200 años del terremoto, que el Jueves Santo del 26 de marzo de 1812, fenómeno que afectó al estado Mérida y día en el cual también otro sismo previo había arrasado a Caracas, La Guaira, Barquisimeto y San Felipe, entre otras ciudades. El doctor Raúl Esteves, miembro de la comisión, estima muy importante que la ULA logre reforzar el importante rol que durante décadas ha cumplido en el camino de construir una sólida base de conocimiento en torno a la gestión de riesgos. Sí, otra información nos dice que presentan proyectos para facilitar la microzonificación sísmica. Sí, Adelfo, esta es una nota que está disponible en www.funvisis.gov.be. Diversos proyectos de gestión integral de riesgos con importantes aportes para la microzonificación sísmica de algunos ejes del país fueron presentados durante la 6ª edición de la Jornada de Sismología Histórica organizada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, y que se efectuaron desde el pasado 26 hasta el pasado miércoles 28 de marzo en el Museo de Bellas Artes en Caracas. Uno de ellos fue el referido a los efectos del tsunami en las costas venezolanas, el cual aportará datos para la microzonificación sísmica que se adelanta en el eje de Anzoátegui, además del aporte de información a la gestión integral de riesgo en toda Venezuela. Durante el acto de clausura, el presidente de Funvisis, Víctor Cano, resaltó el debate sobre la historia sísmica venezolana y sus repercusiones en la prevención que se efectuará entre expertos y voceros de las comunidades organizadas de algunos estados, entre ellos Anzoátegui, Lara, Yaracuy y Falcón. Y hoy recordamos, Nilsa, para irnos despidiendo, la prolongada agonía de Minamata. Recuerden ustedes uno de los desastres tecnológicos más comentados de la historia.
Adelfo, Minamata era un pueblo pesquero japonés, pero que contaba con una gran industria llamada Chrysol Corporation. La planta comenzó sus operaciones en los años 30, pero no fue hasta mediados del 50 que se comenzaron a detectar degeneraciones del sistema nervioso. La causa aún permanecía desconocida, pero poco a poco, poco tiempo, inicialmente se vio efectos en gatos que enloquecían, que se tiraban al mar. A ellos se siguieron otros animales como aves, cerdos, perros, pulpos, entre otros. Sí, al poco tiempo se detectó el primer caso en humanos. Esto fue en una niña de 5 años, perfectamente saludable hasta entonces. Muchos niños fueron diagnosticados y luego la pregunta que se hacían los pobladores era, ¿será contagioso esto que nos está dando? Al poco tiempo se dieron cuenta de que la hechizo era la responsable del problema debido a que había estado liberando compuestos de mercurio desde 1932. Bueno, cada vez más personas sufrían de envenenamiento con metilmercurio, derivado del mercurio, al consumir pescados contaminados. La Corte determinó que desde 1932 hasta 1968 la empresa liberó al ambiente cerca de 27 toneladas de compuesto de mercurio en la bahía de Minamata, en Japón. Cerca de 3.000 personas sufrieron directamente por la acción irresponsable de la empresa. Leemos esto porque también el tema de los desastres tecnológicos tiene que ser considerado. Y con esto ya estamos llegando al final del programa de hoy. Les decimos que parte de lo que aquí conversamos con el profesor Miguel Salvatierra va a aparecer el lunes en la edición impresa de Información a Todo Riesgo en el Diario de los Andes, así que los invitamos a estar pendientes de la página. Adelfo, y que recuerden también que pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org, también a otro de los correos infatodoRiesgo@gmail.com, también en el Twitter @infatodoRiesgo. Sí, por cierto que el programa de hoy va a estar también disponible, grabado en la página del SIGIR, si usted desea consultarlo en los próximos días. Y ya con esto les decimos que estuvimos trabajando con mucho gusto para todos ustedes, Andrés Plusca, quien se ocupó del control técnico del espacio. En la edición y montaje estuvo Gerardo Montes. Como jefa de programación, Marcolina Castillo. En la dirección de la FM, Enrique Torres. Bueno, también como asesor de los contenidos nos apoyó el doctor Alejandro Liñayo. El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes. Quien les habló, Adelfo Solarte, CNP 8965, PNI 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y PNI 22591. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el próximo viernes. La armonía de la palabra. Éxito 100.9. Sonidos en primera fila. Éxito 100.9 presenta Cuentos de Camino. Nuestro cuento de hoy, Viejos Tiempos. Ernesto Linares es primo de una fiel oyente de estos cuentos. A él, por razones de trabajo, le toca venir a Mérida varias veces durante el año y se hospeda donde su prima. Ernesto, cuando era más joven, fue enviado por sus padres desde Maracay hasta Mérida para que estudiara ingeniería en la ULA, carrera que sacó a empujones y en 8 años, pues era más el tiempo que dedicaba a la rumba y las mujeres que a los estudios. Muchos fueron los cándidos corazones femeninos que Ernesto ilusionó y luego decepcionó, pues para él eso del matrimonio, visita a los suegros, niñitos mocosos y llorones y domingos de misa y paseo a los chorros de milla no le cuadraba en lo más mínimo. Lo suyo era disfrutar de un cuerpo de mujer y luego cambiarlo por otro y por otro. Ese era su concepto de la vida. Pasaron los años, Ernesto se graduó y regresó a Maracay. La última imagen que tiene de esa época es la de Marilinda, otra incauta que creyó poder echarle el lazo, diciéndole adiós desde la pequeña terraza del aeropuerto Alberto Carnevali, mientras se secaba las lágrimas con un pañuelito rosado. El tiempo siguió su curso.